Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Ahora vamos, estamos al aire, Juanín. Y yo me quedé ahí con la boquita tirada. Mira, nos pasa todo el tiempo, especialmente con los panelistas, que nos ponemos a copuchar acá, a hablar de la vida, porque antes saber que los panelistas de Comunicarte y también los de Tantas Canciones Buenas vienen por puro amorcito, por puro cariño bueno con la Radio Unidad, con nosotros, lo que por supuesto nos honra muchísimo. Entonces aprovechamos ahí como de copuchar. De copuchar, y aparte si hay algún otro minutito, por ejemplo, ahora yo estaba haciendo una transferencia, entonces mientras te quería decir algo, estaba haciendo una transferencia, estaba viendo otra cosa, pero sí, por amor al arte y porque creemos importante también tirar la talla, conversar sobre los libros que se han estado publicando. Y lo que te quería, yo creo que lo que te quería soplar era que, porque la Anto ya me estaba aliciando de que voy a recomendar Pánico y Ternura de nuevo, pero era yo no tengo problema. Era porque quería que hablásemos sobre la idea del ensayo, y que fue algo que me conversó Paz en un momento cuando yo le comenté que el libro era de muy fácil acceso. Era muy fácil de leer y era sencillo entender los temas que trataba. Y ella me dijo, bueno, es que lo escribió un poco así. No porque ella es demasiado inteligente, o sea, sí lo es, demasiado muy inteligente y haya querido como bajar o entender de que haya una especie de estructura de conocimiento, sino que ella dijo, no, es mucho más sencillo, que cuando uno escribe en sencillo, en querer comunicar, en palabras que todo el mundo ocupa, el mensaje va a llegar más lejos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con las mujeres que ensayan, que escriben, pero que esta vez están tomando como maneras más cómodas, más sencillas? Por eso había hablado de Pánico y Ternura, pero tú tenías ahí... No, pero hablemos de Pánico y Ternura. Es que O sea, yo toda mi admiración por Paz López, y ese fue uno de mis libros favoritos. Estamos viendo la portada. Ahí, mira qué velocidad, que el Jaime metiendo libros veloces. Que además ganó premio. Claro. Y estuvo en la lista. Fue el único libro que yo puse en la lista de culto donde tú también estás, que puso otra gente. Entonces lo que habla como la coincidencia. Claro, que habla de que a muchos lectores, críticos, etcétera, les gustó mucho ese libro. Y la Paz viene del mundo académico. Y me parece tan curioso que escribir en fácil no esté en la academia. De hecho, la academia te exige escribir en un tipo de lenguaje académico que es súper endogámico, finalmente, claro. ¿No? Y como que nos hablamos entre nosotros porque se escriben difícil, se hablan difícil, claro. Cuando realmente tú puedes hablar de cosas súper profundas, como hace La Paz en Pánico y Ternura, y llegar a más audiencia. Claro. O sea, eso debería ser un poco, o sea, yo majaderamente diciéndole a la academia lo que debería ser, pero concuerdo con lo que tú decís, que claro, se escribe en un lenguaje que tal vez no haya otra manera de poder expresarlo, pero no todo el mundo está pensando en la quinta pata al gato, la mortalidad del cangrejo, o en las posibles lecturas que puedan tener las comunicaciones hoy en día y cómo sirven para informar o desinformar y confundir. Pero es verdad que cuando uno, de nuevo, o tal vez para decirlo de otra manera, ocupa las palabras de las personas hoy en día, el mensaje llega más, siendo igual que importante que cualquier otro, pero llega a más personas. No sé si ahora estáis leyendo algún ensayo que tenga como esa idea de sencillez o de llegar fácil a la gente. Sí, de hecho le comentaba al Jero que estoy entre dos libros, estoy justo ahora leyendo dos libros, uno de una entrevistada que ya vino y otro de una entrevistada que viene mañana. Claro. Entonces la semana pasada estuvo aquí... me siento como un sanguchito. Justo, porque de hecho tú me estabas diciendo eso y yo dije justo, porque yo en general leo harta ficción. Claro, sí, po. Y cuentos. Pero vino la Soledad Bianchi la semana pasada, que es una destacadísima escritora, investigadora, académica, crítica literaria, y sacó este libro hermoso que está sin duda en Inquieta Librería porque es novedad de Six Barrada del Planeta. Así es. Y se llama Entre puntos de lectura, reflexiones, recortes, enlaces. Ustedes pueden ver la entrevista que hicimos con Soledad hablando, y es un libro que no es un libro que se pueda leer de un sopetón. De hecho, yo leí la mitad del libro para la entrevista, pero me dieron ganas de leer el resto del libro, pero no es un libro que uno pueda leer muchas páginas seguidas porque tiene muchísima información. Claro. Y se trata de reflexiones alrededor sobre el mundo del libro.
Y parte como con los orígenes, en algún momento habla de mujeres y escritura, en otro momento habla de censura, en otro momento hablando de bibliotecas, de las bibliotecas perdidas, etc. Ay, qué lindo. Ahora está hablando, la parte que estoy leyendo ahora está hablando de las traducciones, pero no están armadas por capítulos. Eso caché como que tienen un montón de párrafos Sí. y de repente, bueno, se escribe un párrafón, hay un texto en negrita que podríamos considerar como un inicio de una Sí. idea, un parrafón, otro parrafón, ta, ta, ta. Entonces como ella hablando sola, pero como... Pero hablando con mucha gente también. Como- Porque, por ejemplo, algunos de estos párrafos... O sea, no lo digo como loca mal, sino que lo digo como... como loca mal, sino que hay yo hablo cachado- sola un montón, con mi gata. Hay cachado como de repente cuando uno ve alguna entrevista y el entrevistado empieza a hablar y como que una especie de correncia de la conciencia, así Sí. me imagino. Como. Puede ser, Ujú. porque el libro además es bien como polifónico, en términos de que ella te cuenta cosas de ella misma y de su relación con los libros, y entre medio te mete una cita. Como si se acordara de la cosa. O como refiriéndose, no sé, pues Irene Vallejo dijo esto sobre esto. Jamina Barrera, parte por una parte que muy obvia, porque puntos de lectura, refiere, ¿cierto?, tanto a... ¿Cachai que los puntos de lectura son los marcalibros? Marcapáginas. ¿No cachaba esa cosa? Ya. Pero también en Chile se hizo puntos de lectura, lugares donde Claro. la gente puede ir a conseguir libros, a intercambiar. Como etcétera. lugares espaciales físicos, Claro, y bibliotecas, ella etcétera. juega con ese concepto a lo largo de todo el libro. Y algunos son, estos parrafitos que viste en negro son punto de retorno, punto revés, ¿cachai? Punto Les pone inconcluso, idea como ¿cachai? Juega adjetivo. como con los conceptos de los puntos y cita mucha gente. Yo he descubierto un montón de libros que no conocía y de autores que no conocía a partir de sus citas. Es que Soledad Bianchi, una académica importantísima chilena, ella de hecho creo que armó una antología, si mal no recuerdo, que se llama Entre el sol y la lluvia, sol y lluvia, algo así. De hecho, Soledad Bianchi, lo voy a... Estamos mirando. Estamos mirando. Ay. Pero Sí, no ella podemos fue- quedarnos en silencio. Sí, ella fue que armó esto, Entre la lluvia y el arco iris, antología de jóvenes poetas chilenos. Esa fue una antología antiquísima que descubrió a Bolaño poeta. Y de hecho, la USACH, la editorial USACH, tiene una reedición de ese libro. Y hay una cosa muy interesante porque, o sea, muy rara, que encuentro que van a jugar ustedes mismos. Esa antología descubre a Bolaño poeta. Imagínate, ella leyendo ya a Bolaño contemporánea, siendo poeta cuando eran sus primeros textos, y cuando la reeditaron en la Universidad de USACH, como Alfaguara tiene los derechos de la poesía de Bolaño, no lo quisieron pasar. Entonces toda la antología salen un montón de otros poetas chilenos, y en la parte donde iría estar Roberto Bolaño hay un espacio, y abajo dice: este espacio lo decidimos dejar ya que Roberto Bolaño participó de esta antología, estuvo en esta antología, pero no quisieron entregar los poemas. Juzguen ustedes. Ahí ven. ¿Cachai? Bueno, estamos viendo la portada para quienes nos están viendo en radio.uniac.cl y después en YouTube del libro que estamos comentando, Entre puntos de lectura, de Soledad Bianchi, que vino la semana pasada, vino el lunes pasado, así que también pueden ver la entrevista en YouTube. ¿Puedo hablar de la que viene mañana? Sí, vamos Que con ahora, ese. ahora estaba leyendo, ponte de nuevo, hablando de mujeres ensayistas o mujeres que quieren contar cosas. Pensemos en el ensayo como una manera de contar o de pensar. Yo estaba leyendo las otras de Alia Trabuco y me ha gustado un montón, ya que yo creo, y lo menciona Alia en un principio, ella no es muy fan del ensayo, a pesar de que, o la no ficción, investigación, entrevista, etc. O de la autoficción O tampoco. de la autoficción, no es muy fan, ya que, de hecho, el texto que inicia el libro es muy lindo. Ella no sabe dónde ponerse a sí misma Sí. en el libro. No sabe cómo hablar de sí misma, no sabe cómo hablar de su intimidad, porque el ensayo igual, recordemos que como género es una especie de otro punto medio entre como la investigación empírica que propone dar cuenta de un hecho, de una característica, pero también tiene un poquito de literatura al momento de que el narrador o la narradora igual deben convencer, igual te están contando. En este caso, yo, Alia, quise comenzar este libro de ensayos para narrar un montón de cosas que creo que son, o explicar o contar un montón de cosas que yo creo que son importantes, pero voy a partir este libro diciendo que tampoco sé tanto. ¿Cómo
¿cómo puedo hablar desde mí misma? ¿Qué cosas me interesan a mí? ¿O cómo puedo hacerte yo interesar? ¿Cómo puedo hacer que te interese este tema? Y es muy lindo ya que, claro, cuando uno escribe, creo que la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas creen que cuando los escritores escriben como que están pensando siempre en sí mismos y no es necesariamente por ahí. El ensayo es bacán porque es una especie de manera de acercarse a los escritores, pero poquito. Sí. Y además ella aparece, ¿no? Porque termina apareciendo, claramente. En sus libros anteriores, los que conocemos son todos ficción, claro. ¿Cierto? La Resta... Está la Homicidas también, pero... Sí, ahí hay algo, y es súper atractivo en ese libro, claro. ¿no? Porque ella habla de la investigación. Claro, Homicidas, le recuerdo que es un libro que ella escribió donde habla de 4 o 5 mujeres que cometieron crímenes, pero es interesante la lectura ya que ella dice cómo aún así fueron invisibilizadas, incluso tratadas de manera distinta, como personas que no pudiesen cometer crímenes, sino que hacían actos pasionales. Entonces Alia dice, no, o sea, todas estas personas tuvieron que haber estado en la cárcel tal vez, pero también pudieron haber merecido no el trato como de, ay, esta mujer se volvió loca, o ay, esta mujer amó demasiado, como, no. Y bueno, en este otro libro, en las otras, ella está hablando de estos puntos de vista. Hay un texto hermoso en el que yo ahora pausé porque igual es harta información ver a un escritor pensar sobre la transexualidad, sí. Sobre cómo ella como lesbiana, también es raro pensar o acercarse a la idea de la transexualidad que ahora que está bien muy asentada y que por fin hemos podido como luchar para hacer de las personas trans, o sea, para luchar para poder hacer las sociedades más cómodas para las personas trans, pero incluso a ella, que podríamos decir que es progresista o que le interesan estos temas, también habla de que a veces se equivoca al usar los pronombres, que también entiende que es una cultura muy distinta, independiente que ella sea de las comunidades, de la disidencia. Entonces, te enseña de la transexualidad sin tener temor de estar equivocándote y también hablándote como una especie de amiga. Sí, más además horizontal. ahí está reflexionando mucho sobre el poder de la palabra, del también, nombre, sí. ¿no? Y del pronombre. Y de lo que eso significa para la construcción. ¿Cómo aparecen? Claro, para la construcción de identidad. No sé si ya llegaste al capítulo sobre el rostro. Ay, no, todavía no. Creo que el que sigue. Sí, porque cuando yo la última vez que vi a Alia, la acompañé en la presentación de un libro, ella me contó que estaba haciendo esta investigación. Y acá te cuenta... encuentro que eso es tan bacán. Cuando los escritores te dicen, estoy escribiendo, y dices, ¡ah! ¡Quiero leerlo! Claro. Y claro, y aquí cuenta lo que le pasó con esa investigación. ¿Cachai? Igual como cuenta lo que fue su pandemia, que a ella y a su pareja les dio COVID estando en Londres, donde se supone que ya no tendrían que haber estado. Y bueno, es muy bonito, uno que la admira tanto como escritora, es muy bonito escucharla contándote o reflexionando contigo sobre cosas que pasan a nivel íntimo y a nivel comunitario, el momento que estamos transicionando en términos políticos, todo eso está ahí. Y mañana le vamos a preguntar a la Alia sobre esto. Mañana viene el Trabuco, además muy, muy esperada conversación. Sí, porque aparte el libro, o sea, ya tiene una carrera muy, muy consolidada en la literatura y ahora también empezando. Ha ganado harto premio. Ha ganado harto premio, entonces, nada, pues sacó libro nuevo. Hay interés en saber qué va a decir sobre ello. Sí, así que estoy muy feliz que viene mañana la Alia. Y de hecho ya teníamos conversada la entrevista hace mucho rato, cuando me dijo, estoy sacando un libro en marzo. Ahí te voy a ver. Me encanta. Oye, vamos con un favorito de la Inquieta. ¿Cuál de todos los favoritos de la Inquieta? El de Úrsula K. Le Guin. Ah, tiene un sí. minuto para hablar de Úrsula K. Le Guin. Bueno, aquí me imagino que las personas que nos siguen sabrán que Anto, yo ya no le puedo poner pausa acá porque va a comenzar a hablar de Úrsula K. Le Guin. Pero nada, o sea, siempre hemos escuchado a la Anto hablar de Úrsula, pero desde la narrativa, ya que ella fue una escritora muy importante dentro de la ciencia ficción, tanto por su obra, pero también como reformulando la idea de la ciencia ficción. Pero el regalón de la librería, o por lo menos el que siempre intentamos que esté, es Contar es Escuchar, que son sus colecciones de... Ahí está la portada. Justo. Mira, si Jaime está en llamas. Me puse medio turno y caché que al momento justo salió la portada. Para quienes solo nos están escuchando en YouTube o en radio.unidad.cl en vivo, están viendo la portada de Contar es Escuchar, que lo tienes que traer porque no se ha editado en Chile.
no se ha editado en Chile, no se está imprimiendo acá, no lo estoy pudiendo, no tiene distribución, entonces ahora ya mandé un WhatsApp. Dentro de las cosas que estábamos haciendo mientras conversábamos acá, mandé un WhatsApp para que pudiese llegar pronto. Así que yo creo que dentro de unas 2 semanitas vamos a tener ya el libro acá en Chile. Sí, yo amo mucho este libro. Amo mucho a Úrsula. Pero además, de nuevo, yo siento que aquí aparece lo que hablábamos con Lalia, ¿no? Que cuando uno conoce mucho la escritura de una autora y la sigue y la reconoce, etcétera, es súper bonito escucharla hablar de los procesos y de sus propias reflexiones. Y este libro reúne ensayos y reúne textos que ella preparó para ponencia, para recibir premios, etcétera. Y es súper bonito porque es un libro sobre la escritura, la lectura y la imaginación. Y me encanta la idea... O sea, son materias que un escritor tiene que trabajar siempre. Sí, pues además me gusta mucho el título, Contar es escuchar. Yo estoy muy como en el estudio y en el aprendizaje de la cultura de la escucha. Porque siento que hablamos mucho y hablamos desde nuestros lugares y eso te impide conocer la otra perspectiva, ¿no? Claro. Y hay un ensayo de este libro que a mí me hizo llorar, que lo encuentro hermoso, que se llama No me tomes por granito. ¿Por granito? Por granito. Que el inglés es Don't Take Me for Granted. Y tiene esa doble acepción porque el literal es No me tomes por granito. Y Take for Granted algo es que como lo das por obvio, como que no lo valoras, ¿cierto? Como que... Y ella habla... Estás pasando por encima. Claro, y ella habla de que ella no es granito, sino que ella es más bien barro. Y que el granito, cuando alguien pasa sobre ella, cuando... suceden cosas, el granito no lo cambia. Y la otra persona ni se enteró, porque no tiene nada en sus zapatos, no hubo un efecto. En cambio dice, yo soy barro, y por lo tanto cuando pasas sobre mí, tú cambias mi forma, ¿no? Y tú te ensucias también. Y también llevas un pedazo de mí, ¿cachai? Y es súper hermoso ese ensayo, yo de verdad me acuerdo y me emociono. Lo leí, viste que estuve en Colofón, en este programa de La Fuente, y terminé leyendo ese párrafo. Es verdad que te entrevistaron en la fundación. Sí, estuvo súper bonita esa conversa. Entonces, con la Caro y yo. Y claro, este libro para mí siempre ha sido además, para mí siempre es muy interesante leer autores, podríamos haber traído Archipiélago, ¿cierto? Leer autores hablando de sus autores. Claro. Y a veces coincidimos y es como, mira, por eso también hay ciertas complicidades, ¿no te pasa? Sí. O sea, lo que tú pensabas recién, pues como, o lo que está, es que no están viendo la Anto recién, pero yo la veía y estaba muy emocionada hablando del ensayo sobre el granito y pucha, me da para pensar de que igual... Podríamos leer a Alia en sus novelas, a Úrsula en sus novelas y sus cuentos, pero de nuevo pareciera que el ensayo es un lugar mucho más íntimo, como una especie de sala de ensayo, de laboratorio. Y es muy bacán acceder a este tipo, más aún, que bueno que lo mencionaste también, Archipiélago, que es el libro de Mariana Enríquez, donde ella habla de su lectura o de su canon de lectura, cómo lo fue armando. Es bonito escuchar ese proceso, entrar en ese proceso como reflexión de los mismos escritores. Sí. De nuevo, el ensayo un poquito da pie para eso. Hay otro ensayo de Úrsula que me gusta, que es como el más típico también, que no sé si está en ese ensayo, pero lo pueden descargar de internet, que se llama La teoría de la bolsa de basura, que es donde, o sea, de la bolsa como de carry bag, The Theory of de Carry On Back, que habla de cómo hoy, o sea, de cómo podríamos fijarnos más en las bolsas, literal, tote bags que antes ocupaban indígenas andinos, si no me equivoco, latinoamericanos, estas especies de tote bag tejidas, donde iban acarreando distintas cositas que después al ir a otro lugar o a otra zona las entregaban, recolectaban otras, y ella habla que nosotros somos un poco también, o deberíamos pensarnos como bolsas que acarrean no cositas, no semillas, sino que historias. Sí. Que se llama La teoría de la bolsa de la ficción. De la ficción. Está en internet. Así que para que es un librito chiquitito muy bonito. Sí, para que lo puedan leer, pero es lindo también como una escritora piensa que igual no solamente ella, sino que todos nosotros acarreamos historias que son importantes de compartir, así como lo que tú decías recién con la escucha. No es solamente que todo el mundo deba llenarse de influencers y creadores de contenido, sino que también podemos tomar una opción más no sé si pasiva, pero más receptiva. Sí, ahora... Estamos justo en el tiempo, pero yo traje otro más que
esto también es una solicitud para la Inquieta Librería, para que traiga este libro, que se llama El mito de la belleza. No sé si has escuchado de este libro. Yo pensaba cuando tú propusiste que íbamos a hablar de ensayo escrito por mujeres, pensaba que ensayo feminista ha sido clave para mí. Para mí, no solo como profesora, sino como persona. Y El mito de la belleza es un libro al que yo refiero constantemente porque es un libro que yo siento que a mí me liberó. ¿Cachai? Así de heavy. A mí me liberó. El mito de la belleza es un libro bastante antiguo. Es como, voy a ver de qué año es. Si querés, yo te lo busco. Y es de una escritora que se llama Naomi Wolf, que tiene varios libros muy interesantes. Tiene otro que se llama Vagina, con el que yo también me sorprendí de muchas cosas. Esta edición que estamos en pantalla es del 2020, pero el libro es más antiguo, del principio de los 90. Y ella habla en El mito de la belleza cómo los mandatos sobre el cuerpo son mandatos actitudinales. Y me parece que hoy día es muy contingente el mito de la belleza cuando estamos de vueltas con las trend wives, con las clean girls, con la vuelta, con la lógica del... ¿Hay cachado el maxi looking maxing que hacen los hombres? Como que ahora todos tienen que ser musculosos, mandibulones. Esto es lo más estúpido. Si tú te pegáis, o sea, como que ahora hay una moda de hombres que se pegan en la mandíbula. Porque al pegarse crean como un músculo una inflamación. Una inflamación que se endurece, entonces sí les queda la... Quieren tener toda la pera de Superman. Claro. Pero querido, Superman es un dibujo animado. ¿Cómo te explico? Ahora, en El mito de la belleza ella explica que básicamente es tenernos a las mujeres históricamente, porque ahora recién les está tocando a los hombres, pero históricamente a las mujeres se nos ha mandatado... un tipo de cuerpo que siempre tiene que ver con el poder. En algún momento fue más gordo, en otros momentos fue más redondito, en otros momentos, ahora de nuevo estamos con cultura Ozempic, súper flacas el mandato. Y cómo eso es también una manera de tenernos en el desgaste económico y físico. Y hace un montón de... Sí, porque eso no es gratis, tener ese Por supuesto. Y además, ¿cuánto tiempo usamos las mujeres en ir cumpliendo ese mandato? ¿Cachai? En probarnos ropa, en maquillarnos, ¿cachai? En depilarnos, en el pelo, todas las cosas. Y para mí fue un libro muy revelador porque me enseñó a ver que los mandatos sobre el cuerpo es un ejercicio político del patriarcado. Para que las mujeres estemos enseguecidas. ¿Quién da esas instrucciones? ¿Quién propone esos estándares? Sí, como... Así que, porfa, tráelo, porque es un gran libro. Todo, sí. Aparte hay harto como... Se te va a vender, te aseguro que se te va a vender. Aparte hay harto texto, me llama la atención la fecha, no porque digo porque sea como un libro viejo, o sea, no porque critique que sea viejo, sino que como recién estamos accediendo a este tipo de libros. Sí, yo lo encontré en el doctorado y lo leí en PDF, pero después apenas pude me lo compré, pero lo traje afuera. No, sí, pero es complejo, es del 90. Sí, o sea, es como distintos siglos, la misma mierda, básicamente. ¿Viste esa bolsa que dice eso? Sí. Eso. Ya, nos tenemos que ir a la pausa, así que Gerardo Jara... Tantas gracias. Ay, tantas gracias. Bueno, ahora no tiro el tantas canciones buenas porque hay otro programa, pero voy a abrir la librería. No, hay tantas canciones buenas a las 12. Buena. Pero te adelantamos a ti porque tienes que ir a abrir la librería. Tengo que ir a la librería. Vaya así que a La Inquieta, que está ahí en el Parque Bustamante. Al frente del Café Literario Ramón Carnicer 65. Eso, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.